¿Qué es Temu? Temu es una apócope. ¿Qué es una apócope? Apócope es una disminución, un acortamiento de un nombre. Hoy dice, los chiquilines, los muchachos, los chicos, las chiquilinas usan mucho esto. Nombre, por ejemplo, Ariel sería Ari o Ari. O dicen Nahuel, Nahue, Vanessa, Vane, etc. A poco, se acorta. Pero al hacer ese apócope, si uno se queda con ese acortamiento del concepto, pierde el concepto. Temu es el apócope de un concepto. Un concepto que se refiere a team up, price down. Esto es inglés. Team es equipo, arriba el equipo, unirse, el equipo juntos, bajamos los precios, price down. En chino seguramente team se escribe team y up, te amo, se lo traducen así. Es la forma fonética, te amo, team, arriba equipo. ¿Y esto por qué se da? Esto se da porque hay una cosmovisión. Esta práctica comercial está preocupando a las democracias liberales occidentales que promueven la competencia. Juntos promueven la competencia. ¿Y de qué se basa esta cosmovisión? Hay un texto de Byung-Chul Han que explicita. Byung-Chul Han es muy pequeño, es una fotocopia. Esto es parte de lo que atrás se llama Shansai. Shansai es el término. Y dice, el arte de la falsificación y la deconstrucción en chino. La falsificación, ellos promueven. ¿Por qué? Porque no creen en la originalidad. ¿No? Ellos dicen que siempre hay, decía Blas Pascal, las palabras, el lenguaje, eso que nos atraviesa, eso que nos hace humanos, el lenguaje, está antes y después que nosotros. Las palabras están ahí, las letras están ahí. Hay un texto que es muy interesante que se llama El plagio. Dice al final del texto, dice que tenga la primera letra que tire la primera parafrase. Como uno el tema que eso que tiene que ver con Occidente otra vez, con la propiedad intelectual. La imprenta que se atribuye a Gutenberg es China. La pólvora, esos descubrimientos que trae Marco Polo de China, es China. Y los chinos usaban para fuegos artificiales, para fiestas y después se utiliza para otras cosas. El término Shansai viene la traducción, voy a ver si está escrito en los ideogramas en chino. Shansai, será como fake, como falsificación, de hecho. Así es Shansai en chino, en mandarín. Shansai. Shansai se traduce como torre de montaña. Torre de montaña. Hace poco, reunido con unos amigos, me decían que el término paz en chino son dos ideogramas, que dice que tiene que ver con hogar o casa y mujer. Y yo le decía, mujer y hogar es paz. Y en hebreo hay un concepto que es Shalom Bayit, la paz en el hogar. Sin eso, si no hay paz en el hogar, lo demás es ilusión. Por eso hay jefes que maltratan a los empleados, porque en su casa la mujer es la que mantiene, o al revés, mujeres que maltratan a sus empleados porque su marido se llama la violencia intrafamiliar. Entonces de afuera, si no tiene paz en el hogar, no va a tratar mal a nadie. Hay paz, Shalom Bayit, la paz en el hogar, que es el concepto chino, dos ideogramas, mujer y hogar. Entonces Shansai viene otra vez, se traduce como Shan, torre de montaña. ¿Qué es la torre de montaña? Era un grupo de gente, voy a leer como dice. Dice, está esta historia que del siglo X, 12, para ser preciso, en la época de la dinastía Song, en China, se trata de un libro que se llama A la orilla del río. A la orilla del río, que también se dice Todos somos hermanos, como subtítulo, que está escrito en mandarín vernáculo. ¿Qué es el vernáculo? Es el mandarín doméstico, cotidiano, coloquial, porque hay un mandarín académico, como hay
un español académico, hay palabras que son más cultas, palabras que son coloquiales, que la gente utiliza de acuerdo a su léxico. Así está escrita la comedia está escrito en toscano vernáculo. Eso es quizás su éxito, llega a mucha gente. La comedia de Dante se toma luego ese italiano toscano como la lengua de Italia. Decía Antonio Nebrija en el prólogo de la primera gramática castellana, había otras lenguas, había otras formas de español en esa península ibérica o en esa España del siglo XV. Esa lengua describe a la reina Isabel de Castilla, por eso la lengua castellana, dice, la lengua siempre fue aliada del imperio. Entonces dice que esta gente se cuenta en este relato, siglo XII, posterior del texto. Hay varias versiones del texto, por eso otra vez se cuenta que durante las días son los rebeldes, se dice, campesinos, funcionarios, comerciantes, pescadores, oficiales y monjes se atrincheraron en una fortaleza de montaña y combatieron contra el corrupto régimen. Esto hace Temu. Orada, los empresarios en Uruguay, voy a hablar de, importan productos de China. Electrodomésticos, la industria automotora, repuestos, indumentaria, calzado, vestimenta. Y hay comercio acá, a veces, 18 de julio, cuando paseamos con mi compañera, esta avenida del centro de Montevideo, en la alta temporada, un vestimenta, un producto, una blusa, una campera, no sé, vale $50. Pero, dice mi compañera, que es experta en estos asuntos de los precios, ya que yo le digo, ministra de Economía, no, el país no pierde con ella, se reparte en forma equitativa. Y se dice, pero hay que esperar que baje la temporada, porque ese mismo producto que vale $50 vale 10. Porque sé que los empresarios tienen ganancias superlativas, más allá de la argumentación, de los impuestos, de aduana, etc. Entonces dice que ganan mucho, pero entonces aparece esto directo de la fábrica, que lo entregan en tu domicilio. Dicen que en Uruguay hay 5.000 y pico de bultos que llegan al aeropuerto todos los días. Hay en Estados Unidos que hay 1 millón de bultos. La proporción es mayor porque Estados Unidos es un país de 200 millones de habitantes. Acá, en esta región, hay 3,5 millones de habitantes. Entonces esto hace, otra vez dice, se enfrenta a la autoridad, contra el corrupto régimen, dice. Eso es muy interesante. El capitalismo es o la economía supuestamente liberal, no es tan liberal. Entonces apareció 5 veces menor de lo que vale. Entonces, Yansay trae, tiene que ver con esta razón, pero se basa en esta. Apareció en el año 2005, dicen, copiando productos como celulares, Samsung, le cambiaban el nombre, o Nokia, pero siempre lo mejoraban. Eso no eran falsificaciones, no, se mejoran. Es lo que pasa acá en Uruguay. Hay gente que va a Argentina a La Salada. La Salada es un lugar, una feria enorme en la provincia de Buenos Aires, donde hay réplicas de productos de marcas conocidas y se venden acá. Hay un lugar que se llama justamente cerca del Banco de Previsión Social, que es el órgano contralor de que las cosas no se... Si se pagan impuestos que se venden ahí y se venden a domicilio. La gente compra en Argentina esos productos que son símiles, de muy buena calidad, pero no tienen la marca. Lo que se cobra es la marca. Acá hay, en el norte de Uruguay, hay una ciudad, Livramento, Brasil, y Oliveira, de este lado de Uruguay, que cruzando la calle uno va a Brasil. La frontera seca, se dice. Y entonces hay un producto, una pasta de dientes, no voy a decir la marca. ¿Por qué? Porque hay un monopolio, hay un importador que tiene en connivencia con el Estado, con el gobierno, etc. Los empresarios son los que financian la campaña política. Entonces tiene el monopolio de ese, y le cobra $6, dicen, y pico. Un periodista decía hace poco, $6 y pico esa pasta, y cruzando la calle
El mismo producto, la misma marca, en Brasil está $1 y pico. No es un Shansai, no es un fake, no es una falsificación. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo hace para poder defender su dinero? Que no es mucho. Los ingresos son, hace unos meses, un compañero del liceo de Argentina, de secundaria, que es abogado, dice, si me jubilo me van a pagar $300, no puedo jubilar. Un abogado jubilándose. Entonces, jubilados, trabajadores, entonces defienden su dinero. Y esto tiene que ver, y esto hace que uno que orada y cuestiona, pero hace con la unidad y está vinculado con la renovación. La crítica de la originalidad, esa innovación, en hebreo se dice it hachur, es una obligación, la hidush, innovación. A partir del texto, la Torá, vamos a hacer la originalidad, no es el autor Moisés. La discusión de la excomulgación de Baruch Espinosa, por decir, escribir tratado teológico-político. Tratado teológico-político. Moisés es un libro que una unidad discursiva que confluye en 4 textos. El libro de Jota, de 3.000 años atrás, la parte sacerdotal, la escuela de autonomía. Un texto, una unidad discursiva que se reescribe en el siglo V, pero que supera y tiene influencia de Sumeria, de Egipto, de visiones. Ese texto que para Lacan decía, debemos agradecer a estos judíos que sabían leer, dice en el seminario 17. Freud no dice estas cosas. Freud se asimilado a la cultura occidental, se dice padre del psicoanálisis negando esta tradición, quizás, lo nombra. Dice, el Talmud es a la Torá como el analizante al inconsciente. La estructura lingüística, quizá, no sé decir todo para no ser, casi todos los fantasmas de nuestro inconsciente están en ese texto, esa ficción alegórica. Adán, Abraham, Noé, está Moisés. Pero no sé, el Sefer Yetzirah, este texto, que es un tratado lingüístico, el autor no es Abraham, se atribuye pseudoepigrafícamente a Abraham, el patriarca Abraham. No es. El Zohar, este texto está a la altura, el autor no es Shimon Bar Yochai. Hay probaciones filológicas, pero se dice, no es un texto original. Dios no le dicta, es inspirado, se estudia. Entonces, de esas cuestiones, esa innovación, y Jesús, la innovación permanente, eso que decía Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma. Esa discusión que tenían los Hasidim con los Mitnagirim, con Eliyahu Kramer de Vilna en la cabeza. Eliyahu Kramer de Vilna decía que Dios no está en todos lados. Y los Hasidim, con el Washington, el Rabbi Israel venía a esa casa y decían, no hay nada fuera de él. Citaban Deuteronomio. Ein od milvado, no hay nada fuera. Todo es Dios. Pasa que tiene distintas configuraciones. Todo es Dios. Aunque, como dice Cordovero, Dios es el macón, lugar, pero el lugar no es Dios. Dios está más allá de todo eso. Es como el ser humano y la naturaleza. El lenguaje hace que hay una distancia inconmensurable entre el simio más lúcido, más inteligente, y el ser humano, cualquiera que fuera, no pueden crear mitos, no pueden crear ficciones que dice Hegel, cita a Hegel nada más y nada menos constata en los chinos una tendencia a la mentira. Ficciones. Los acusa de una gran inmoralidad. En China, por lo visto, no existiría el honor. Los chinos, abre comillas, son conocidos por mentir así más que nadie. Por eso crea el cuento chino. Hay una película de Darín que se llama El cuento chino, que no es tan cuento chino, que después se corrobora esa historia, los chinos. Pero ¿qué es? ¿Cuál es el concepto de verdad? Inmoviliza la realidad.
La verdad es inaccesible para nosotros. Es el todo, que es más allá que la suma de las partes. No se puede estar. Él es la verdad, con mayúscula. Él es la verdad. Y la tradición hebrea, esto que es Hijayud, innovación, se da en una historia talmúdica. Voy a tratar una historia talmúdica que refiere a Moshe, a Moisés, dice, se refiere en Talmud, dice que llega, lo ve a él jugando con las letras y agregándole adornos, ornamentos, esas letras. Son signos de puntuación que tienen que ver con la entonación. La entonación hace esa escucha, a la comprensión también del texto, cómo se entonan las repeticiones, los sonidos. Entonces le dice Moshe a él, con mayúscula, le dice, ¿para qué vas a hacer adornos? Las letras, los cubanos dicen acá, y muchos cubanos en el Montevideo, dicen letra de molde, letra de imprenta. ¿Para qué vas a hacer eso? Está bien así como está. Dice, entre muchas generaciones le responde a Moisés, Moshe, va a haber un hombre que va a decir maravillas con estas formas, esta entonación, estos adornos que estoy haciendo las letras de molde. Entonces dice, ¿y quién es ese hombre? Dice, date la vuelta y te lo mostraré. Entonces lo transporta a Moshe en el tiempo a la última fila de una clase de Akiva Ben Yosef. Y él no entendía nada, Moshe escuchaba. Como si Akiva estuviera escuchándome a mí hablando de Temu, hablando de Hegel. No entendería nada. Entonces dice, se queda mal, Moshe se contesta. Entonces le pregunta a uno de esos jóvenes estudiantes que son irreverentes, dice, ¿vos cómo sabes esto? Le dice a Akiva. Y cita el Pirkei Avot. Dice, Moshe Kibel el Torah mi Sinai, porque Moshe recibió la Torah, el Sinai se lo transmitió a los ancianos y así por generaciones, y así lo recibí yo, que es la Torah oral. La discusión del texto, que tiene muchísimas dimensiones, de cualquier texto, tiene muchísimas dimensiones, un contexto histórico, la biografía de un autor, las razones, política, teológica, política, como dice Baruch, de ese texto. Entonces ahí Moshe se regodea y vuelve junto a él, con mayúscula, anónimo, innombrable, incognoscible. Y le dice, invisible. Entonces le dice, siendo una persona tan maravillosa, dice, ¿por qué así que entregue la Torah un humilde pastor? Entonces le dice así, calla, así está escrito. Dice, permíteme saber el mérito de tu Torah. Empieza a ver cuál es. Dice, date la vuelta y te lo mostraré. Y lo lleva al momento que aquí lo están matando por enseñar Torah. Los romanos que habían prohibido la enseñanza de Torah lo capturan y lo cortan en pedazos. Mientras Akiva recitaba el Shema Israel, oye Israel, el Eterno es nuestro, el Eterno es uno. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Y se horroriza. Moshe vuelve junto a él y dice, este es el premio de tu Torah. Este es el premio de tu Torah. Y dice, así está escrito. Estos que están en contra de la autoridad, estos son contemporáneos de Gino de Itaco, siglo XIII, un ladrón muy querido, muy querible, que es citado en el Decamerón y la comedia en el purgatorio. Dice, Boccaccio dice, es un buen bandido, que dice que inspira la historia de Robin Hood, Robin de Sherwood, del ese bosque. Son contemporáneos, todos están situados en el siglo XIII. ¿Qué pasó? Tanto Yansai, estos campesinos, funcionarios, que se reúnen contra el régimen corrupto de la dinastía Song, siglo XIII, también sucede en el siglo XIII en Italia, Gino de Itaco, histórico, un personaje histórico, inspira, el siglo XIII está en la historia de Robin de Sherwood, ese bosque, ese ladrón que roba a los ricos para darle a los pobres. Un bandido terrible, dice Boccaccio, un buen bandido. Un buen bandido. Quizá esto que tiene que ver con Temu, esta revolución del consumidor, porque esto que cuestiona, que te pone en tela de juicio, que los comerciarios amenazan, dicen, no, pero si igual compramos, van a perder trabajo mucha gente, dicen ellos, amenaza.
con que las transformaciones no se puedan sostener, la cantidad de productos que llega. Marx imaginó la revolución del proletariado, lo que no se dio. Los trabajadores, no sé si será la revolución de los consumidores, pero es interesante que quizá, como dicen, unirse los empresarios. Esto que una vez escribí, hace 10 años para un espectáculo, dice 10 palabras al principio, 10 dichos creativos, 10 palabras al final, todo se contiene en una, decía el estribillo, Kabbalah, que viene el verbo lekabel, percibir, recibir, que yo perciba al otro y no lo excluya. Que en vez de promover la competencia, promueva la colaboración. Que haga reflexionar este sistema capitalista, liberal, de democracia, de estados, que los estados compiten y forman guerras en pos de sus intereses personales, espurios, se unan y no promuevan la exclusión y sí la integración. La Torá dice, fuiste esclavo en Egipto, conoce el corazón de esclavo y extranjero de Egipto, conoce el corazón de extranjero. No soy extranjero, decía la viuda, el huérfano, el proyecto, aquel que se convierte, que toma tu tradición y practica y vive y cumple con la filosofía, ama a tu prójimo, que es como tú. Y confluye en la tradición, en el Hasidut, el último gran movimiento que confronta con el Yajo de Kramer, que decía que Dios no estaba en todas partes, Dios está en todas partes, en el lejano oriente y en el lejano occidente. Pero no sé, quizá esto no creo que pueda cambiar, revolucionar absolutamente, pero nos hace pensar,